La educación como práctica de la libertad, por Paulo Freire. 9. Ejecución práctica. Una vez proyectada la situación, representación gráfica de la expresión oral, se inicia el debate en torno a sus implicaciones. Solo cuando el grupo haya agotado, con la colaboración del coordinador, el análisis, descodificación de la situación dada, el educador pasa a la visualización de la palabra generadora. Para la visualización y no para su memorización. Luego de visualizarla, establecido el vínculo semántico entre ella y el objeto a que se refiere y que se representa en la situación, se ofrece al educando en otro slide, cartel o foto en el caso de strip film, la palabra sin el objeto nombrado. Después se presenta la misma palabra separada en sílabas, que generalmente el analfabeto identifica como trozos. Reconocidos los trozos, en la etapa del análisis se pasa a la visualización de las familias fonémicas que componen la palabra en estudio. Estas familias, que son estudiadas aisladamente, se presentan luego en conjunto, llegando en último término al reconocimiento de las vocales. La profesora Aurenice Cardoso llamó a esta ficha que presenta las familias en conjunto ficha de descubrimiento, ya que, a través de ella, haciendo síntesis, el hombre descubre el mecanismo de la formación vocabular en una lengua silábica, como la portuguesa, que se hace por medio de combinaciones fonémicas. Apropiándose críticamente, y no sólo mnémicamente, lo que no sería una verdadera apropiación, de este mecanismo comienza a crear por sí mismo su sistema de signos gráficos. Comienza entonces en el primer día de su aprendizaje y con la mayor facilidad a crear palabras con las combinaciones fonéticas puestas a su disposición por la descomposición de un vocablo trisilábico. Imaginemos la palabra tijolo, ladrillo, como primera palabra generadora, colocada en una situación de construcción. Discutida la situación en sus aspectos posibles, se haría la vinculación semántica entre la palabra y el objeto que nombra. Visualizada la palabra dentro de la situación, se presenta luego sin el objeto, tijolo. Después vendría ti-jo-lo. Inmediatamente después de la visualización de los trozos y dejando de lado una ortodoxia analítico-sintética, se separa para reconocer las familias fonémicas. A partir de la primera sílaba, ti, el grupo conoce toda la familia fonémica resultante de la combinación de la consonante inicial con las demás vocales. Enseguida, el grupo conocerá la segunda familia a través de la visualización de jo, para finalmente llegar al conocimiento de la tercera. Cuando se proyecta la familia fonética, el grupo reconoce la sílaba de la palabra visualizada. Ta, te, ti, to, tu. Ja, je, ji, jo, ju. La, le, li, lo, lu. Reconocido el ti de la palabra generadora tijolo, se propone al grupo que la compare con las otras sílabas, lo que le muestra que si bien comienzan igualmente, terminan en forma diferente. De esta manera, no todos pueden ser ti. Idéntico procedimiento se sigue con las sílabas jo y lo y sus familias. Después del conocimiento de cada familia fonética, se hacen ejercicios de lectura para la fijación de las sílabas nuevas. El momento más importante surge ahora al presentarse las tres familias juntas. Ta, te, ti, to, tu. Ja, je, ji, jo, ju. La, le, li, lo, lu. Ficha de descubrimiento. Después de una lectura en horizontal y otra en vertical, en la cual se sorprenden los sonidos vocales, comienza el grupo, y no el coordinador, a realizar la síntesis oral. De uno en uno, todos van creando palabras con las combinaciones posibles a disposición. Tatú, luta, tijolo, lajota, tito, loja, jato, juta, lote, lula, tela, etc. Y así hasta que usando una vocal y una de las sílabas surja una nueva, a la que juntan una tercera para formar una palabra.
Por ejemplo, sacando la I de li, juntándole con le y sumándole te, surge leite, leche. Hay casos como el de un analfabeto de Brasilia que, para emoción de todos los presentes, inclusive del exministro de Educación Paulo de Tarso, cuyo interés por la educación del pueblo lo llevaba por las noches al término de su tarea a asistir a los debates del Círculo de Cultura, dijo: "Tú jales", que sería, en buen portugués, tú jales, tú ya lees. Esto sucedió en la primera noche en que iniciaba su alfabetización. Terminados los ejercicios orales, en que no solo hubo conocimiento, sino reconocimiento, sin el cual no hay verdadero aprendizaje, el hombre comienza en la misma noche a escribir. Al día siguiente trae de casa como tarea tantos vocablos como haya podido crear con combinaciones de fonemas conocidos. No importa que traiga vocablos que no sean términos, lo que importa en el día en que se inicia en este nuevo terreno es el descubrimiento del mecanismo de las combinaciones fonémicas. El estudio de vocablos creados debe ser hecho por el grupo con la ayuda del educador, y no solo por éste con la asistencia del grupo. En la experiencia realizada en el estado de Río Grande del Norte, llamaban palabras de pensamiento aquellas que eran términos y palabras muertas aquellas que no lo eran. No faltaron ejemplos de hombres que, después de la adquisición de los mecanismos fonémicos con la ficha de descubrimiento, escribían palabras con fonemas complejos, tra, ga, etc., que aún no se le habían presentado. En uno de los círculos de cultura de Anjicos, Río Grande del Norte, que fuera coordinado por una de nuestras hijas, Magdalena, en el quinto día de debate, en que apenas se presentaban fonemas simples, uno de los participantes fue hacia el pizarrón para escribir una palabra de pensamiento y escribió: "O povo vai resolver". Lo correcto es resolver. Os problemas. Lo correcto es problemas. Do Brasil votando consciente. Lo correcto es consciente. El pueblo va a resolver los problemas de Brasil votando consciente. Debe agregarse que en estos casos los textos se debatían en grupo discutiendo su significado dentro de nuestra realidad. ¿Cómo explicar que un hombre hasta hace pocos días analfabeto escriba palabras con fonemas complejos antes de estudiarlos? Es que, habiendo dominado el mecanismo de las combinaciones fonémicas, intentó y consiguió expresarse gráficamente tal como hablaba. Y esto se verificó en todas las experiencias realizadas en el país, y que se iban a extender y profundizar a través del Programa Nacional de Alfabetización del Ministerio de Educación y Cultura, que coordinábamos. Pero fue suspendido por el golpe militar. Una afirmación fundamental que nos parece debemos recalcar es que para alfabetizar adultos, y que no sea una alfabetización puramente mecánica y memorizada, hay que hacerlos que tomen conciencia para que logren su alfabetización. El hombre estará apto para optar en la medida en que un método activo le ayude a tomar conciencia de su problemática, de su condición de persona, de sujeto. Él mismo se politizará después. Cuando un exanalfabeto de Anjicos, hablando frente al presidente Goulart, quien siempre nos apoyó con entusiasmo, y frente a su comitiva, declaró que ya no era masa, sino pueblo. No fue solo una frase, afirmó conscientemente una opción. Escogió la participación decisiva que solo el pueblo tiene y renunció a la dimisión emocional de las masas. Se politizó. Queda claro que no podíamos satisfacernos, y ya lo dijimos, con la mera alfabetización, aun cuando no fuera puramente mecánica. Concebíamos las etapas posteriores a la alfabetización con el espíritu de una pedagogía de comunicación, etapas que variarían solo con el estudio. Si se hubiese cumplido el programa elaborado bajo el gobierno de Goulart, funcionarían en 1964 más de 20.000 círculos de cultura en todo el país, e íbamos a hacer lo que llamábamos estudio de la temática del hombre brasileño. Estos temas
sometidos a análisis de especialistas, serían reducidos a unidades de aprendizaje, como hiciéramos con el concepto de cultura y con las situaciones en torno a las palabras generadoras. Prepararíamos los strip films con esas reducciones usando textos simples con referencia a los textos originales. Este estudio nos hubiera permitido lograr una seria programación que continuaría la etapa de alfabetización. Más aún, con la creación de un catálogo de temas reducidos y referencias bibliográficas que pondríamos a disposición de los colegios y universidades, hubiéramos podido ampliar el radio de acción experimental y contribuir a la indispensable identificación de nuestra escuela con la realidad. Por otro lado, iniciábamos la preparación de material con que pudiésemos, en términos concretos, realizar una educación en la que hubiese lugar para lo que Aldous Huxley llama arte de disociar ideas, como antídoto a la fuerza domesticadora de la propaganda. Film strips, en los que presentaríamos como situaciones a ser discutidas aún en la fase de alfabetización, desde simple propaganda comercial hasta situaciones de carácter ideológico. En la medida en que al discutir los grupos fuesen percibiendo el engaño que hay en la propaganda, por ejemplo, de cierta marca de cigarrillos, en que aparece una bella chica en bikini, sonriente y feliz, y que ella, con su sonrisa, su belleza y su bikini, no tiene nada que ver con el cigarrillo, irían descubriendo la diferencia entre educación y propaganda. Por otro lado, se prepararían para discutir y percibir los mismos engaños en la propaganda ideológica y política, en los eslóganes. Irían armándose críticamente para la disociación de ideas de Huxley. Esto nos pareció siempre una forma correcta de defender la auténtica democracia y no una forma de luchar contra ella. Luchar contra ella es hacerla irracional, aun cuando se haga en su nombre. Es enriquecerla para defenderla de la rigidez totalitaria. Es tornarla odiosa, cuando solo crece en respeto a la persona y en amor. Es cerrarla cuando solo vive en apertura. Es nutrirla de miedo cuando debe ser valiente. Es hacerla instrumento de los poderosos contra los débiles. Es familiarizarla contra el pueblo. Es alienar una nación en su nombre. Defenderla y alcanzar lo que Mannheim llama democracia militante, aquella que no teme al pueblo, que suprime los privilegios, que planifica sin enriquecerse, que se defiende sin odiar, que se nutre de la crítica y no de la irracionalidad. A medida que la juventud brasileña hablaba a los hombres simples del pueblo, a los intelectuales, a los especialistas, y extendíamos nuestro trabajo, se lanzaba contra nosotros las más ridículas acusaciones, a las cuales nunca prestamos atención, ya que conocíamos bien sus orígenes y sus motivaciones. Lo que nos amargaba era la amenaza latente que presentaban los irracionalismos para nuestro destino democrático, anunciado ya en la transición brasileña.